Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a empezar con el capítulo 16, ¿verdad? En esta vemos cómo son las últimas, vamos a decir, diatribas fuertes de los judíos antes de la persecución. De aquí en adelante Jesús ya sabe que ya su tiempo se ha llegado y que tiene que bajar a Jerusalén, ¿verdad? Y que va para ser sacrificado. Vamos a empezar entonces capítulo 16, versículo 1, por favor. Y nosotros vemos cómo los principales de los gobernantes religiosos siguen persiguiendo a Jesús encarnecidamente, ¿verdad? Y dicen, van a demandarle señal. Constantemente estaba haciendo milagros, constantemente estaba alimentando multitudes, constantemente estaba enseñando palabra de Dios. Pero sin embargo, todo esto ellos no lo toman en cuenta. Para ellos esto no sirve, esto no vale. Son las señales que estaba dando de que era el Mesías y el enviado de Dios. Pero ellos no querían verlas, ellos no querían aceptarlas, ellos no querían reconocerlas. Entonces, por eso Jesús les dice, cuando le piden señal del cielo, Él responde. Y entonces les dice, ustedes son capaces de reconocer señales del cielo físico, ¿verdad? Por eso les dice, cuando amanece, dicen, hoy hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, ¿verdad? Cuando anochece. Y luego cuando amanece, que ven cómo amanece y ven nublado, pero con el cielo rojo, dicen, va a haber tempestad. ¿Por qué? Porque están las nubes. Y en los arreboles es cuando el sol se ve rojo, ¿verdad? Entonces hay algo que no deja pasar la luz potente. Entonces por eso dice, va a haber tempestad, porque hay nubes. Cuando nosotros sabemos que hay el choque de clima frío con clima caliente, es cuando se forman las tempestades, ¿verdad? Entonces hay nubes, está nublado y hay arreboles, entonces va a haber tempestad. Por eso le dice, son capaces de reconocer las señales físicas y todo lo que han visto no son capaces de reconocer, ¿verdad? Todo lo que han visto, todo lo que han oído, todo lo que se ha hecho y no lo reconocen. Por eso les dice hipócritas, ¿verdad? Distinguen las señales pueden distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las podéis distinguir. ¿Por qué las señales de los tiempos? Porque es el tiempo del Mesías, es el tiempo de la venida, es el tiempo anunciado, ¿verdad? Y no lo quieren, no es que no puedan, no quieren reconocerlo, ¿verdad? Entonces, por eso, y le llama generación mala y adúltera. Esta generación demanda señal, pero señal no les será dada, o sea, la que piden, la señal que ellos piden no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice, y dejándolos, o sea, no les hizo caso, se fue, se retiró de ellos. Y aquí no explica la señal de Jonás, pero ya lo habíamos visto en el capítulo 12, que Jesús le dice que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre dentro de la tierra 3 días y 3 noches. No es exacto el tiempo, ¿verdad?, que estuvo Jesús en la tumba, pero contando parte de un día y el día sábado y parte del domingo, entonces son los 3 días, ¿verdad?
pero esa es la señal de Jonás. Entonces vemos que está hablando de su muerte y resurrección. Esa será la señal para ellos, ¿verdad? Que llegado el momento tampoco reconocieron, ¿verdad? Cuando le preguntan que Jesús les dice que no, que aun si uno resucitara de los muertos, no creerían. Y es lo que pasa con el pueblo, que no creen a pesar de que Él resucita de los muertos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con la lectura, el versículo 5. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Jesús sigue trasladándose, aunque baja hasta Magdala, porque Magdala está más o menos a mitad del lago de Genesaret al occidente. Sin embargo, no se queda ahí, atraviesa otra vez el mar. No nos dice si hacia al oriente o hacia el norte, lo más probable es que haya ido hacia el norte otra vez, ¿verdad?, en línea inclinada hacia el norte. Recuerden que por mar es mucho más rápido que por tierra. Entonces, cuando llegan al otro lado, dice, los discípulos se dan cuenta que habían olvidado. O sea, les había dejado tanta comida que ya la comida no les preocupaba. Habían hecho todo el trayecto con suficiente comida, con las canastas que habían sobrado, que al momento en que Jesús dijo, vámonos del otro lado, no compraron comida, no compraron pan, se les olvidó. Y entonces se acuerdan de eso, ¿verdad? Y Jesús les dice, cuando ellos recuerden que Jesús siempre se da cuenta de lo que están pensando, ¿verdad? Aunque no lo digan, y si lo dicen, pues con mayor razón. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Acaba de venirse porque acaban de cuestionarlo con la demanda de señal, y entonces les está diciendo, tengan cuidado con lo que ellos dicen, con lo que ellos enseñan, porque es muy fácil irse con la finta. Tengan cuidado con con los saduceos y los fariseos, y la palabra que usa es con la levadura. ¿Por qué? Porque es algo que crece muy rápido. La levadura crece muy rápido en el pan y entonces leuda todo el pan, aunque sea poquitita la levadura y mucha la harina. Entonces les dice, tengan cuidado porque su enseñanza, que no es correcta, que es mala, se multiplica y crece. Tengan cuidado, o sea, vigílense de que no llegue a ustedes, ¿verdad? Es lo que les está diciendo Jesús. Y ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. O sea, nos está regañando porque se nos olvidó el pan. Entonces está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. En lugar de decirnos qué pasó con el pan, nos habla de los fariseos y nos habla de la levadura. O sea, estaban tergiversando, tomando una de las palabras de Jesús como el mensaje en lugar del verdadero sentido del mensaje, ¿verdad? O sea, se estaban yendo por la tangente. Pero, dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué piensan en el pan y no en la enseñanza? O sea, yo creo que ya empezaban a tener hambre, ¿verdad? Y entonces hoy no tenemos pan, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Entonces
les dice que tienen poca fe porque se están preocupando por el pan, que no tenían pan, que no habían traído pan. ¿No entendéis aún que ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? O sea, ¿de qué sirve lo que ven? ¿No les enseña nada? Que no se dan cuenta, que no se deben preocupar por eso, que de nada, cuánta gente se alimentó y sobró. Por eso les dice de poca fe, y les relata el segundo también caso. Y ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, no es por el pan. O sea, ustedes están pensando que porque no tienen pan yo los estoy haciendo notar. No, no es por el pan. Es por la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y hasta entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Para mí esta cita es muy importante para no ver la levadura como muchos eruditos la ven, como malo. No, o sea, recuerden que prohibieron el pan ácimo en la Pascua porque la levadura es mala, ¿verdad? O sea, siempre ven el hecho de la levadura como malo. No, no es malo. Es un ejemplo de algo que ellos ven muy práctico para enseñar otra cosa, ¿verdad? Ahora yo les decía, lo único malo que puede tener la levadura, pues es que nos gozamos, nos deleitamos. Un pan bien leudado es mucho más sabroso que un pan apelmazado, ¿verdad? Por eso. Y me decía, no, pero la tortilla de harina es muy sabrosa, sí, pero tiene otro cocimiento, ¿verdad? Si la metes al horno se hace dura, ¿verdad? Se tuesta, se hace dura. Y entonces eso podría ser lo único, que pensar en los deleites, ¿verdad? Eso podría ser la única cosa que le podríamos ver de mal a la levadura del pan, que te deleitas tanto con el pan que prefieres ese deleite a, podemos decir, la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que es muy parecido al ejemplo del sepulcro blanqueado, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué tiene de malo un sepulcro que sea bonito, que esté bien decorado? Pues nada, son muy bonitos. Sí. Lo malo es que es paradójico, ¿verdad? Sí. Que está limpio, pero por su interior hay muerte. Pues está dentro sucio. Al mismo el pan, pues leudado es muy bonito y se ve muy grande, y cuando lo partes ves que estaba muy inflado y que no era como más te lo aire, imaginabas. como a veces algunos panes, pan blanco, ¿verdad? Que es puro aire, decimos es puro aire. Sí, muy gracias, pastor, por el ejemplo. Una duda, pero entonces aquí la levadura es la doctrina de los fariseos, Sí, ¿verdad? es la enseñanza y la doctrina. Que era mala. Que era mala. Sí, era mala. ¿Por qué? Porque metían mucho de la tradición que prácticamente anulaba la ley, como les puso el ejemplo Jesús, de que Dios dijo, tienen la obligación de cuidar y de respetar y de honrar a su padre y a su madre. Era un mandamiento. Y ustedes lo anuláis diciéndole al hijo, tú puedes dar lo que ibas a darle a tus padres, daslo al templo. Ofrécelo al templo, porque así te honras tú y tú también tu padre, porque está dando lo que le ibas a dar de mantenimiento. O sea, no nada más los hijos malos lo usaban como pretexto para no darles, sino los mismos sacerdotes los invitaban a que lo hicieran. Entonces estaban anulando la ley, ¿verdad? Ese mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre, porque el mantener a los padres ancianos es honrarlos. Estás reconociéndole, estás agradeciéndole lo que hicieron por ti, ¿verdad? Por eso es la levadura, esa es la levadura en los fariseos, la mala enseñanza de la tradición. Y la otra pregunta, ¿pero también es simbolismo de pecado? ¿También es símbolo de pecado en la Biblia? Sí, bueno. En algunos pasajes.
Por las palabras de Jesús lo usan algunos de los comentaristas ya del Nuevo Testamento para ponerlo como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es muy sociable. Un pecadito se va a otro y todo alrededor se contamina, igual que la levadura. Por eso lo ponen como ejemplo de la multiplicación del pecado, igual que aquí. Ahora, y ahora, ¿cómo lo ligamos? O a lo mejor acá significa otra cosa. En Mateo 13:33, y ya lo había explicado, hermano. Mateo 13:33, que dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está poniendo el ejemplo del crecimiento que no espera rápido. El reino de los cielos así va a ser también, que crezca y parece que no es importante, que es insignificante, que no es algo que valga la pena ocuparse, pero sin embargo, igual que como se leuda la harina y de un poquito de harina se hace un montón de harina, crece así el reino de los cielos. Entonces habría que ver el contexto. Sí, claro, para la aplicación. La levadura, en términos generales, se aplica en todos, es que contamina y se expande. Indica crecimiento rápido, expansión. Eso es lo que indica la levadura siempre. Expansión cuando se trata del mal, una expansión del mal. Cuando se trata del bien, como el reino de los cielos, expansión del bien. Pero siempre no es en sí el concepto malo de la levadura, sino su característica de hacer crecer, ¿verdad? Ese es lo importante y es lo que debemos de tomar en cuenta siempre en cada pasaje donde se mencione la levadura. Hermana, ¿me permite agregar algo Sí. que está viniendo a mi mente? Que así como la levadura infla la masa, ellos por esta enseñanza de tradiciones también se inflaban en vanidad, porque los hacía celosos de sus tradiciones, eran muy radicales. Entonces viene a hacer una comparación de lo que hace la levadura en la masa y lo que hacía dentro de ellos también esa tradición. Y estas tradiciones. Sí. Aquí nosotros vemos cómo esa lucha entre Jesús y los gobernantes religiosos es por la tradición. Ese es el problema, la tradición. ¿Por qué? Porque no quiere decir que toda la tradición fuera mala, pero mucho de la tradición contradecía los mandamientos de Dios. Ese era el problema. Y eso es lo que Jesús está. Ahora había mucha hipocresía en ellos, porque se sentían los más perfectos, los más santos, porque eran muy observantes de la ley, pero eran malos con todos. Y más con los débiles, que eran a los que debían ayudar, con los pobres, con las viudas, con los huérfanos. Eran malos. Entonces por eso Jesús los ataca, ¿verdad? Porque se supone que alguien que sigue todas las cosas de Dios es cada vez más limpio, más sano, más santo, ¿verdad? Como Dios. Y sin embargo ellos no crecían en ese sentido, sino nada más por fuera eran pura apariencia. Pero por dentro... Por eso les dice sepulcros blanqueados. Se ven muy bien por fuera, pero por dentro es podredumbre. ¿Sí? Aquí ya se unieron los dos, ¿no? Fariseos y saduceos, aún y cuando tenían conflictos. Siempre tenían conflictos, sí. Ya se unieron, ya están juntos para atacar a Jesús, ¿verdad? Sí. Los enemigos así pasa, ¿verdad? Cuando quieren destruir a alguien, aunque sean contrarios, se unen para... ¿No nos pasó con el gobierno ahora? Cuando la presidencia, que hasta el PAN estaba con gente que es tradicional del PAN, ahí estaba. ¿Y qué hay más contrario entre los de izquierda y los del PAN que son de derecha totalmente? Pero así es, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Versículo 13, por favor.
Aquí nosotros vemos que nuestra suposición de que cuando atravesó Jesús el mar, cuando iba hacia el norte, es esta cita. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, si va por ahí el mapita, vemos que Cesarea de Filipo está, si quieren regrésenlo, a la altura de Tiro, hacia el norte, nada más que más hacia adentro, ¿verdad? Por eso les digo que la región de Herodes Filipo era al norte. Y ahí estaba, en la región de Cesarea de Filipo, muy al norte, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Vino a esa región y ahí les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, este hombre es un profeta, ¿verdad? Le reconocen que es especial, que es enviado de Dios. Eso dicen, pero Jesús entonces los cuestiona a ellos, ¿verdad? Bueno, porque eso es lo que el pueblo y la gente dice. Pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? O sea, vosotros, ¿quién decís que soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Verdad? Yo me imagino que se quedaron ahí medio patinando, ¿verdad? Entonces, Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya sabemos que ese es el intrépido, el aventado, el que siempre sale, ¿verdad? Y entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no lo sabes por ti mismo, no es porque realmente si lo sientas, sino porque tuviste revelación, ¿verdad? Mi Padre te lo reveló, que está en los cielos. Ahora les voy a decir en el hebreo, Jesús, hijo de Jonás, es Simón Bar-Jona. ¿Te acuerdan que Bar es hijo en el arameo? Simón Bar-Jona, ¿verdad? Es la expresión. Ahora, nosotros aquí, este pasaje que a veces lo pasamos así como muy a la carrerita, es muy importante, porque vamos a decir, la base de toda Jesús aquí, si ustedes se fijan, cómo está el norte y está tratando con gente que es gentil. Todos a los que ha curado, con los que se ha relacionado, son gentiles. Entonces empieza una nueva etapa. El pueblo de Israel no lo quiso reconocer como el enviado de Dios, como el restaurador del pueblo de Israel, ¿verdad? Como el Goel, como dice allá en el Antiguo Testamento, el rescatador, ¿verdad? Entonces se está inclinando hacia los gentiles. Y aquí entonces empieza un concepto nuevo, que es el concepto de la iglesia. Y nosotros podemos analizar hasta lo que llevamos aquí y decir, el reino que Jesús viene anunciando, porque recuerden que su predicación principal, el reino de los cielos, está basado en la promesa de Dios a David. Recuerden que a Jesús le llamaban Jesús, hijo de David. Entonces el reino está basado en la promesa hecha a David. Jesús es el rey por herencia, porque se fue prometido a David que de él levantaría a alguien que sería rey para siempre, ¿verdad? Entonces el reino. Y las bendiciones del reino están abiertas a todas las naciones porque Jesús es la simiente de Abraham, en donde Dios le prometió a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces las bendiciones del reino se amplían de Israel a todas las naciones por la promesa hecha a Abraham. Pero la iglesia, que es la etapa nueva que va a empezar Jesús, es porque
está basada, o su fundamento es esta declaración que Pedro ha hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración está fundada la iglesia. Esa es la base de la iglesia. Por eso los que toman a Pedro como la roca sobre la que está fundada la iglesia, se salen totalmente del contexto de los pasajes donde Jesús le dice a Pedro, tú eres la roca. ¿Por qué le dice? Porque tú tuviste la visión celestial de que yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso le dice. Pero y sobre esta, por eso es bienaventurado Pedro. Pero cuando dice sobre esta roca fundaré mi iglesia, está hablando de la declaración de Pedro. De esa declaración, ahí se funda la iglesia, ¿verdad? Y cuando no entendemos eso, es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Por eso les digo que esta declaración es muy importante y debemos de tomarla en cuenta. Sin embargo, esa declaración, y Jesús lo dice más adelante, no revela mérito alguno de Pedro, ¿No? sino gracia. Sí. Porque dice, esto no es tuyo. Sí, no es tuyo, te fue dado. Entonces, porque a veces queda una connotación de altura o de superioridad por haber tenido la revelación, pero aquí dice, no fue tuya, o sea, no hay mérito alguno, ni obra alguna. Y el único mérito que va a tener es las palabras después de Jesús, ¿verdad? De que va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a ser reconocido como el jefe apostólico en esa etapa. Ya sabemos que cuando se funda la iglesia, el jefe es, a ver quién, Santiago. Santiago, el hermano de Jesús, ni siquiera el apóstol, ni el mayor ni el menor, sino el hermano de Jesús, ¿verdad? Es el jefe de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Pero del grupo apostólico va a ser Pedro. Y vamos a leer los siguientes versículos en donde vemos este trato especial que Jesús le da a Pedro. Hermana. Sí. Pero también sabemos, ¿verdad?, que Pedro nunca quiso predicar a los gentiles. Por eso el Señor mandó a Pablo, ¿verdad? Sí. Porque él es el que fue guiando, ¿verdad? El que fue predicándole a nosotros, ¿verdad? Sí, a pesar de que Dios mismo manda a Pedro a que vaya a la casa de un gentil y les predique, dice, Señor, tú sabes que yo nunca he faltado. Tú sabes que yo nunca he comido nada impuro y tú sabes que yo nunca he estado con impuros. O sea, no quiero ir, nomás voy porque me mandas, ¿verdad? Pero eso no me interesa. ¿Verdad? Por eso nos hace el comentario la hermana que él nunca quiso ir. O sea, Pedro es el apóstol a los judíos y Pablo es a los gentiles. Los demás discípulos también predicaban a los judíos, ¿verdad? Y luego, cuando la dispersión ya a donde iban a dar, allá predicaban a Jesús, porque no podían quedarse callados, ¿verdad? Por eso los vemos en África, en la India, en China, en todas partes, ¿verdad? Que los vemos, que se levantaron muy, muy temprano grupos cristianos, ¿verdad? Tomás fue a dar también allá por la India. Lo que apunta el hermano es muy importante porque por nuestra cultura y formación reformada, vamos a llamarlo, o protestante, nos resistimos a tener una visión de organigrama tradicional que vemos en una organización humana, sino una visión de cuerpo en la iglesia. Es decir, nos resistimos a un solo conducto para llegar a Dios y, además, pues así dice la Biblia, y además a una superioridad de un miembro de la iglesia sobre otro, sino de una posición de interdependencia, como lo maneja Pablo muy bien. Es decir, decía, bueno, Pedro tuvo un ministerio importante en Jerusalén y en cierta área, pero sin Pablo no llega a la expansión. Es decir,
No es ese Pedro que a veces, muy importante Pedro, pero que tenía también su ministerio acotado a algo como todos tenemos nuestra actividad en la iglesia por la gracia divina, pero nuestra visión es de cuerpo. Te quiero hacer una mención por lo que está comentando Aarón. Nosotros a veces pensamos que el único que fue evangelizador hacia el exterior, fuera de la tierra prometida, fue Pablo. Pero los demás apóstoles también, ya les mencioné que creo que Marcos va a África, Tomás va a la India, los otros discípulos en la parte oriental de Palestina se extendieron en el Mar Negro, pero el problema es que ellos no dejaron registros escritos, no los tenemos, se perdieron. En cambio, Pablo tuvo a Lucas con él, que era una persona educada, era una persona culta y que se tomó el trabajo de registrar todo. Cuando desde antes de que Pablo cruzara para Europa, ya en ese momento ya Lucas estaba con él, porque Pablo, recuerden que ahí por las regiones de Galacia se puso muy malo de los ojos y fue su médico. Entonces para cuando cruza ya está con él. Y no nada más registró toda su vivencia con Pablo, sino que tuvo la inquietud de lo que enseñaba Pablo y se puso a investigar él por su cuenta todos los hechos de Jesús. Entonces, por eso el Evangelio de Lucas es un poco, vamos a decir, diferente de los otros. Es muy humano. ¿Por qué? Porque Lucas es griego y tiene otra sensibilidad. Y también porque ve todos los aspectos del trabajo del ministerio de Jesús. Y por eso él es el que marca tanto la manera como Jesús trata a la mujer, diferente de como la trata el judío típico, ¿verdad? Que le da su reconocimiento a la mujer. Por eso es diferente el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero ahí nosotros vemos que tuvo esa oportunidad Pablo. Claro, él escribió mucho y las cartas son testimonio de todo su trabajo, porque a todos donde hizo trabajo él mandó cartas, algunas quizás se perdieron, pero nosotros podemos seguir el trabajo de las cartas por el libro de los Hechos. Entonces, eso se complementa una cosa con la otra. Ahora los dos libros los escribió Lucas, ¿verdad? Hechos y mucho y el Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos un trabajo muy completo ahí en Lucas, ¿verdad? Entonces no es porque los otros no hayan trabajado, sí trabajaron también, quizá no con la intensidad de Pablo ni la extensión de Pablo, pero trabajaron. Lo que pasa es que no tenemos más que los reportes históricos para saber de ese trabajo. El trabajo en sí no fue documentado, ¿verdad? Pero sí hubo trabajo. Eso para que no tengamos la idea errónea que nada más Pablo evangelizó, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la lectura. Aquí nosotros vemos cómo Jesús le da esa, vamos a decir, primacía sobre el cuerpo apostólico, que de alguna manera, recordemos que el cuerpo apostólico es el germen de la iglesia, ahí va a nacer la iglesia. En el día de Pentecostés ya no nada más es el cuerpo apostólico, ya son los 70, ¿verdad? Y ya creció el grupo de aparte de los 70 a 120.
O sea, el grupo cerrado de Jesús son 120. Y eso va a ser el núcleo de la iglesia. Pero aquí vamos a hablar del germen de la iglesia. Y ahí ya le da una cierta preponderancia a Pedro. Recuerden que el primer discurso de la iglesia que acaba de nacer es el discurso de Pedro, ¿verdad? Es lo primero, el primer trabajo de la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? Con Pedro reconociéndole. Ahora recordemos todas las fallas de Pedro durante la prisión de Jesús, ¿verdad? Entonces no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre aventado y dispuesto, ¿sí? Hermana, yo me pregunto, ¿no se basarán las otras denominaciones religiosas en estos dos versículos? Sí, para decir que Pedro era el... Sí, como es el mandamás para siempre, Así es. ¿verdad? Sí, para siempre. Recordemos que en este momento Pablo para nada aparece, Pablo viene a aparecer hasta después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, todavía aquí dentro del grupo apostólico, la persona más porque también era de los cercanos, de los allegados a Jesús, ¿verdad? Entonces le da ese hecho de haber sido el vocero de Dios, es lo que le da ese privilegio, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Ahí se ha puesto también énfasis en el origen de las palabras, ¿verdad? De Pedro y de Roca, ¿verdad? Que vienen de diferente origen. Se ha dicho que uno viene, estudiando aquí en mi Biblia, Petros, y otro es Petra. Sí, es diferente la palabra. Piedra y roca. Cuando le llama a Pedro es piedra, esta piedra. Pero cuando habla de él es la roca. Esa roca que dice la profecía que caería y despedazaría. O sea, los enemigos, ¿verdad? Que destruiría todo lo que a Dios no le agradaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de un futuro, cuando Jesús venga como rey. Muy bien, seguimos, versículo 21. Hermana, ahí lo de que atares y eso, bueno, yo lo veo como la autoridad que va a tener la iglesia, o sea, esa autoridad que nosotros tenemos como iglesia en cuanto a ciertas cuestiones. Bueno, lo veo más del lado de eso, no sé si tenga algún comentario en cuanto a eso de atar y desatar. Lo veo más como una autoridad que se le confiere a la iglesia, porque estamos hablando aquí de la iglesia sí. y de lo que se está dando a la iglesia. A la iglesia, sí. Realmente a eso se refiere, que la iglesia va a tener la capacidad de reconciliar a la gente con Dios. Y la gente reacia, la que no quiere, dice Jesús, no pierdas tiempo, no eches las perlas a los cerdos, sigue adelante. O sea, eso queda desatado y ahí quedó, ¿verdad? Pero sí, es el ministerio. Está hablando del ministerio que en ese momento está poniendo en manos de Pedro, pero va a ser el ministerio de la iglesia. Muy bien, seguimos adelante, versículo 21. Como les decía, ya Jesús sabe que su tiempo ha llegado y que tiene que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se va a cumplir lo que Dios necesita de él, ¿verdad? Su muerte en la cruz. Entonces empieza a anunciarle su cruz a los discípulos. Recuerden que está bien al norte y ya sabe que viene bajando y que tiene que llegar hasta Jerusalén. Entonces, cuando les anuncia su muerte, luego Pedro, como siempre el aventado, protesta, ¿verdad? Y lo toma aparte y le dice, oye, no estés hablando de esas cosas. ¿Cómo vas a permitir que eso te suceda? Como diciendo, si tú tienes poder para todo, no permitas que eso te pase. Tú puedes evitarlo, ¿verdad? Pero entonces Jesús le recomienda y dice, tú estás viendo lo que ven los hombres. O sea, ya sé que tú me quieres y no me quieres perder, pero no es ese el camino de Dios. Tienes que ver los propósitos de Dios. Por eso le dice, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo está tentando para que no cumpla con lo que Dios tiene para él, ¿verdad? Para lo que vino, para la redención.
¿verdad? Y a propósito, esa es la palabra redención, redimir, es la palabra que usé ahorita, Goel, ¿verdad? Era el redentor, cuando redimían a una persona o redimían a un animalito, pero sobre todo cuando se usaba para las personas, era el Goel. Eso viene a ser Jesús, el Goel para el pueblo, ¿verdad? Entonces quítate, ¿verdad? No me vengas con cosas. Vamos a seguir la lectura. Nosotros vemos aquí lo que ya les había explicado, ¿verdad? Que Cristo le dice a Pedro, no me tientes, no estás poniendo la atención en las cosas de Dios. Y le dice Jesús a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Miren, aquí Jesús está poniéndoles delante lo que ellos tienen, lo que no están pensando. ¿Qué esperaban con Jesús? Jesús anuncia un reino donde Él va a ser el rey y nosotros vamos a ser importantes porque estamos con Él. Entonces, que están pensando en poder, en gloria, en riquezas, en todo eso. Y Jesús les dice, no, Señor, ustedes como mis seguidores están expuestos al mismo camino que yo. Entonces, si alguien me quiere seguir, tome su cruz. Está anunciándoles cómo va a morir. Tome su cruz y sígame. O sea, van a seguir el mismo camino que yo, el que siga conmigo. Piénsenlo, reaccionen. No va a ser gloria ni poder, va a ser sufrimiento. ¿Están dispuestos? Síganme. Pero les advierto, el que quiera, el que siga en pos de mí y que muera por mí, vivirá. Pero el que quiera salvar su vida y salirse del camino, morirá. Entonces ya aquí Jesús les está poniendo la verdad de cómo va la vida eterna, ¿verdad? En este mundo vamos a tener, como dice Jesús, ¿verdad?, aflicción, pero el resultado, lo que permanece para siempre, eso es diferente, eso es la gloria. Por eso sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre, bueno, vamos a ver, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, puede ganar todo lo aparente, lo material, poder, riquezas, satisfacciones, pero pierde el alma. Entonces, ¿quieres rescatar tu alma? ¿Cuánto pagas por tu alma? Ahí está el dilema, ¿verdad?, que les pone Jesús. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo pasajero, lo que se acaba en la tumba? ¿O lo que va después de la tumba, lo eterno? Por eso habla del alma. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros que ya vimos el libro de Apocalipsis sabemos de qué está hablando Jesús. Está hablando de la segunda venida, cuando son los ángeles los que se encargan de todo. Ya vimos cómo 7 ángeles estuvieron haciendo la obra de purificación, ¿verdad?, de toda la maldad. Y entonces vendría Jesús en gloria, ¿verdad? Y entonces daría a cada quien lo que cada quien mereciera, ¿verdad? Lo que cada quien, si hiciste bien, si hiciste mal, si te portaste, si fuiste de los míos, pero no creciste mucho, bueno, pues dice que tu corona tendrá pocas piedras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús les está
Fíjense cómo ya está metiendo lo de la segunda venida. Casi en todos los pasajes Jesús les habla de esa segunda venida. Nada más que muchas veces no se entiende así. Y luego termina diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto muchos lo entendieron como que no morirían hasta que volviera a venir Jesús, sobre todo en tiempos posteriores, pero no es así. Está hablando de otra cosa que vamos a ver la próxima clase en el capítulo 17. Bueno, muchas gracias. Ya terminamos, gracias a Dios, este capítulo más o menos a tiempo, poquito pasaditos. Vamos a orar para despedir la clase.